Muy buenos días, amigos y amigas que se encuentran observándonos desde las redes sociales, desde YouTube y a través de los telecentros conectados para esta mañana tener una muy buena conferencia sobre violencia familiar. Tengo a mi costado a la licenciada Yesenia Oropesa Astopilco, quien es especialista en comunicaciones de la MIMP, y también tenemos al otro lado de las líneas a nuestros amigos de Nuevo Progreso en Huánuco y a nuestros amigos de Campo Verde en Ucayali. Esta mañana primero voy a presentar, bueno, se va a presentar la señora licenciada y luego vamos a dar pase a los saludos en los telecentros vecinos. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad que nos están brindando de los telecentros de Cedro, en San Martín, la banda de Chilcayo. En esta oportunidad yo vengo representando al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder conversar y absolver algunas dudas respecto al tema de prevención de violencia familiar y abuso sexual. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar pase a los telecentros que nos están acompañando el día de hoy. Están con nosotros Nuevo Progreso y Campo Verde. Adelante, Nuevo Progreso. Bien, muy buenos días, Patrick, y buenos días, señora licenciada. Nosotros somos del Telecentro Nuevo Progreso. En esta oportunidad, el Telecentro Nuevo Progreso queda en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocacha, región San Martín. En esta oportunidad vamos a participar con mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Nuevo Progreso y a amas de casa. Para ellos, un cordial saludo. Chicas, saludamos allá. Adelante, banda de Chilcayo. Ok, muchísimas gracias, Milagros. Se ve que ahí están muchas señoras y muy interesadas también en comenzar a apreciar la charla del día de hoy. Ahora vamos a dar pase a Alberto, que se encuentra en Campo Verde. Adelante, Campo Verde. Muy bien, muchísimas gracias a Campo Verde. Pedirles que revisen un poquito la señal de audio, no los hemos escuchado muy claro por acá. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar la charla del día de hoy sobre violencia familiar. Le voy a dar pase a la licenciada Yesenia Oropesa, quien nos va a hablar. Bueno, les estaba comunicando hace un principio de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre sus ejes principales de trabajo está el tema de la prevención y la atención de la violencia familiar, siendo pues la violencia familiar un problema de violación de los derechos humanos y que nuestro país ha firmado tratados internacionales de manera voluntaria y ha suscrito y ratificado estos tratados con la finalidad de poder crear políticas y estrategias adecuadas para poder disminuir el tema de la violencia familiar y sexual en nuestro país. Entre estos documentos legales o formas legales de poder crear políticas de Estado, tenemos el tema de nuestra Constitución, el tema de los derechos humanos, teniendo en consideración que estos hechos de violencia familiar pues disminuyen la capacidad de poder desarrollarnos como seres humanos, a hombres y a mujeres, a la niñez, a la adolescencia, a los adultos mayores, y que de la misma manera impide el desarrollo y el crecimiento de nuestro país y de nuestra zona. Los derechos humanos afectados por los hechos de violencia familiar son los derechos a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la salud, a la seguridad personal, a la libertad individual y además a la libertad sexual y el derecho a una vida libre de violencia. Todo hecho de violencia familiar, independientemente del tipo de suceso que se produzca, definitivamente que afecta no solamente la salud física de la persona afectada, sino también la salud emocional, psicológica de estas personas que están sufriendo este tipo de hechos. No solamente afecta a la víctima directamente, sino también afecta
a la familia en sí, a los hijos, a las hijas, y eso se extiende aún más a la comunidad, al barrio, a los vecinos. La violencia familiar está considerada como un tema de salud pública. Muchas veces escuchamos equivocadamente que decimos, bueno, los problemas familiares son eso, problemas familiares y se resuelven dentro de la casa, dentro del hogar. No, es un problema que atañe a todos y a todas. No solamente, como les vuelvo a repetir, a los que están dentro del hogar, a los que forman parte de la familia, sino también a su alrededor. Los hijos de estas familias que viven en violencia definitivamente que van a disminuir su capacidad de desarrollo y de aprehensión. Ya se acerca la época escolar y muchas veces estos niños y niñas ven disminuidos sus niveles de aprendizaje, lo que les pone en desventaja con otros niños y otras niñas en donde tienen las facilidades y el bienestar necesario para poder superarse en la vida y superarse como seres humanos. Tenemos, como les decía hace un momento, leyes. Entre ellas está nuestra ley, que es la 26260, que básicamente define a la violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico. No solamente se espera o se considera a la violencia familiar como maltrato físico cuando se daña alguna parte del cuerpo, sino también está considerada o tipificado también como un hecho de violencia el maltrato psicológico. Ahí van a poder detectar casos de insultos, gritos, amenazas, comparaciones, celos, la indiferencia, una serie de situaciones que trae a menos la salud mental de las personas afectadas por estos hechos. Asimismo, también lo considera la violencia familiar como aquellos hechos de abuso sexual que son muchas veces cometidos dentro del ámbito familiar. Luego, también en nuestra ley contempla entre quienes se pueden producir, quienes pueden estar inmersos en esta ley de violencia. Y se puede producir o tipificar los cónyuges o excónyuges, o sea, esposos, exesposos, convivientes, exconvivientes, entre hijos y padres, padres a hijos. Son familiares directos, consanguíneos y colaterales. ¿Qué significa esto? En el caso, por ejemplo, de los suegros o las suegras con los yernos o nueras, los nietos, las nietas, los tíos o tías de primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Aquellas parejas que hayan tenido una relación amorosa y que de esta relación amorosa hayan concebido a un menor hijo o hija, aunque no hayan convivido bajo el mismo techo nunca. Pero desde el momento en que existe la procreación de un menor o de una menor, entonces estos hechos están considerados como violencia familiar y en el caso que ocurra sexual. También aquellas personas que habitan bajo el mismo techo, pero que no los une ningún vínculo familiar ni afectivo, colateral, de afinidad, pero que están sin que exista un trato de trabajo, un trato, generalmente se produce, por ejemplo, cuando de las zonas rurales se estila traer para ayudar al ahijado o a la ahijada para que pueda estudiar a la ciudad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no existe un vínculo familiar, consanguíneo, pero sí existe otro tipo de vínculo. Entonces, ahí sí es considerado como violencia familiar, mientras que no exista un trato contractual, ¿no? Luego, muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes pueden denunciar estos hechos de violencia? ¿Solamente los que están
padeciendo este tipo de hechos? No. Las personas, los ciudadanos y ciudadanas que tenemos conocimiento de algún tipo de hecho, de estos problemas, estamos en la obligación de poner en conocimiento de la institución competente o de la autoridad competente. Por eso es que siempre preguntamos, ¿quiénes entonces podemos denunciar? Puede denunciar la víctima, cualquier persona que conozca de estos hechos de violencia, inclusive los directores de los centros educativos, los profesores o las profesoras que tienen conocimiento y por la vía regular pues derivan los casos a la instancia correspondiente. Y la denuncia se puede hacer de forma verbal o de forma escrita. No hay necesidad que se tenga, por ejemplo, un abogado o una abogada para que pueda hacer la denuncia respectiva, sino puede ser de forma verbal o de forma escrita. Muchas veces se reciben algunos hechos de violencia, por ejemplo, a través de los teléfonos, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer tiene un teléfono fijo que me parece está apareciendo en las pantallas y que de forma anónima puede marcar este número que está apareciendo en las pantallas del Centro de Emergencia Mujer y poner en conocimiento de los hechos de violencia familiar y sexual. Para poder llegar a esclarecer este tipo de hechos de violencia, muchas instituciones son o forman parte de esta articulación interinstitucional u operadores de justicia. Estamos hablando directamente de las funciones que le corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Básicamente a la Policía Nacional le corresponde recibir las denuncias de violencia familiar, a realizar o ejecutar las investigaciones para poder armar un atestado policial y poder derivarlo al Ministerio Público, de entregar a la víctima un oficio en donde se le deriva a reconocimiento médico legal. Acá en nuestra provincia, en Tarapoto, básicamente, funciona la División de Medicina Legal, en donde la policía da, como vuelvo a repetir, un documento en el cual solicita se le haga el reconocimiento médico legal físico a las víctimas, informar a la persona afectada sobre todos los derechos y la ruta que va a seguir su proceso, para que la persona tenga conocimiento y esté preparada para poder ir a las diferentes instituciones donde su caso se va a ventilar. Instarle a la víctima a continuar con su proceso, a no desistir en su proceso, y que eso definitivamente le va a beneficiar para que en algún momento, si es que vuelve a suceder un hecho, esto quede sentado como precedente. Y bueno, y por último, emitir el parte, como les decía yo, el parte o el atestado policial, en donde va a contemplar todos esos documentos que les acabo de comentar. Luego hablamos sobre los certificados de salud que les había comentado, y hablamos que los reconocimientos médico-legal no solamente mira el aspecto físico, el daño físico, en caso que haya sido producido por maltrato físico, por golpes, empujones, laceraciones o quemaduras, sino también ve el otro lado, que es el otro lado, el emocional, el mental, el psicológico, que también se ve afectado por estos hechos que padece la víctima. Estos certificados son expedidos de manera o entregados de manera gratuita a las personas interesadas, a las personas afectadas, por los establecimientos ya sea de medicina legal o del Ministerio de Salud.
Así también hay exámenes adicionales de laboratorio en donde también van a ser sacados o entregados de manera gratuita. Las consultas, vuelvo a repetir, las consultas para poder emitir estos certificados, esos dos diferentes certificados, son totalmente gratuitos. Hablamos ahora de las funciones del Ministerio Público, ¿no? Son instituciones, las que estoy mencionando son instituciones que articulan de una u otra forma para poder esclarecer estos hechos de violencia. Cada uno de estas instituciones hace sus informes, sus atestados y brinda todas las pruebas necesarias para que cuando llegue hasta el Poder Judicial, el juez pueda tener los instrumentos necesarios para poder emitir las sentencias que contemplan la ley. Y entonces hablamos de las funciones del Ministerio Público, que es igual, recibir las violencias de violencia familiar, que puede ser directamente por la víctima, por familiares o por cualquier otra persona que conozca de estos hechos, recibir el atestado policial, que había en las diapositivas anteriores, habíamos visto que es todo un FAI que que organiza la Policía Nacional. Y luego algo sumamente delicado, primordial, indispensable, es que el Ministerio Público, el fiscal, está autorizado y obligado a brindar las medidas de protección, como por ejemplo el retiro del agresor cuando esto amerita la urgencia o la necesidad temporal. El retiro es temporal del agresor del hecho familiar, el impedimento de acosar nuevamente a la víctima, el impedimento de las visitas temporales a los hijos o a las hijas, siempre dependiendo del riesgo que puedan correr los hijos o las hijas de esta familia. Y luego el otro es el inventario de los bienes que tiene la familia, ¿no? También le corresponde al fiscal exponer la violencia, poner la denuncia sobre violencia familiar ante el juez de familia. Y también el adoptar dando a conocer las medidas de protección que desde su despacho ha podido emitir o sacar para poder prevenir el tema del riesgo de la familia. Entonces, ahora nos tocaría conversar del otro eslabón sumamente importante, que es las funciones del Poder Judicial, es juez. Los juzgados de familia y los juzgados mixtos, porque no en todas las provincias o distritos contamos con juez especializado en familia, más se cuenta con jueces mixtos. Están, uno, que deben de conocer y recibir estos procesos, estos documentos de denuncia sobre violencia familiar que presente el Ministerio Público o la víctima a través de un abogado. Debe adoptar, ahora sí, la función de ellos es sumamente también importante, igual que las anteriores instituciones, es el de brindar o dar o facilitar las medidas cautelares. ¿En qué se refiere esto? Si el fiscal emitió, como vemos en la anterior, dice medidas de prevención, como el retiro temporal del agresor, como la suspensión temporal de las visitas, el inventario de la víctima, el inventario de los bienes mancomunados. Luego tenemos el tema del impedimento del acoso a la víctima. Entonces el juez que va a cerrar ya todo estos hechos de protección
con las medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que pueda prever o cautelar la alimentación y para que los hijos de esa familia, de ese hogar, puedan asegurar su manutención. ¿Qué hablamos eso? En el tema de alimentos, el tema de educación y en el tema de salud. Entonces el juez es el que cautela, obliga, solicita al agresor esta solicitud para que no corra riesgo la mantención y el bienestar de los miembros del hogar.